Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Entonces comenzamos hoy día una serie, no sé cuántos van a ser, pero conversar acerca del dolor, atravesando el duelo, pero sin perder el norte, sin perder el propósito, ¿ya? Atravesar el valle de sombra, de muerte o de lo que sea que se nos presente por delante, pero llegar al otro lado, y contamos con la ayuda necesaria para llegar al otro lado. A veces quisiéramos que el dolor no tocara nuestra puerta, pero el dolor toca nuestra puerta. Ese, como los testigos de Jehová. Bueno, como ese, tal vez cierto, o ese vendedor cargante que toca la puerta, no quisiéramos abrirle, pero el dolor a veces llega y pasa nomás. Si pudiéramos detener el dolor, tú hasta aquí nomás, pero no, entra y se instala. Así que no hay recetas para evitar el dolor. O puede que alguien tenga alguna receta así, pero ya con alguna pastillita o alguna cosa que se fume, se tome, no sé, pero después que se pasa el efecto, el dolor sigue estando ahí. Así que estos estudios que nos puedan llevar a reconocer el duelo. Y decíamos recién, ¿cierto?, en esta previa, no tan solo ante la partida de un ser querido, partida de este mundo, sino también con un montón de otros duelos, ¿cierto? Tal vez el más grande es la muerte de algún familiar querido, una enfermedad crónica, también, ¿cierto?, principio de dolores para algunos, el divorcio, la separación, ya sea propia o de alguien más. Cuando los hijos se van del hogar, no por mala onda, sino porque ya tienen que hacer su propia vida. También es parte del dolor que a algunos padres les toca enfrentar. La pérdida del trabajo. Para algunas personas esto es trágico, porque no tienen de dónde agarrarse. Hay otras personas que tal vez pierden un trabajo y rápidamente encuentran otro y no se desaniman frente a eso, porque les va bien, porque tal vez tienen porque tal vez el trabajo que tienen es requerido en muchas partes, así que saben de que si los echan o renuncian en un lado, van a encontrar pega al tiro. Pero otras personas, me tocó a mí en la fábrica cuando la fábrica estuvo en crisis, y una persona que tenía un buen puesto, pero no tenía una carrera profesional, no tenía ningún cartón. Una persona que había ascendido a un puesto donde ganaba sus buenas lucas, pero no tenía nada que lo respaldara, ningún cartón ni nada, simplemente años de experiencia. Me decía, si a mí me echan de aquí, ¿en dónde voy a encontrar pega ganando lo que gano acá? Porque acá valgo, acá, pero si lo pierdo acá, y de hecho, creo que, no me acuerdo si fue que lo echaron o qué, y después volvió, pero volvió no como supervisor, sino como operador de máquinas. Y su sueldo se redujo mucho menos de la mitad. Me decía a mí en esos años, tú por último si te vas tenías un título con el que tal vez podías encontrar una pega por plata similar. Entonces, para algunas personas la pérdida del trabajo también es un dolor fuerte. Cambios bruscos que ocurren en las familias. O sea, no sé, como contaba recién, ¿cierto?, un hijo se va para el extranjero y a pesar de que por un lado una buena noticia, también entristece saber que están lejos y no los puedo abrazar como yo quisiera. No es tomar un bus y partir, ¿cierto? Ni siquiera tomar un avión y tal vez viajar 4 o 5 horas, sino que, y aparte que tiene un costo elevado. Entonces también son dolores que pasan, que insisto, que son duales. Hay alegría por un lado porque los hijos cumplen un sueño, pero también hay dolor porque hay una separación física y yo no te tengo a mi lado para abrazarte las veces que yo quiera. Por eso cuando tengamos oportunidad, abracemos a nuestros seres queridos. Nunca sabemos por cuánto tiempo más los vamos a tener. Crisis económica, tiempo de vacas flacas. También, tal vez por alguna razón, alguna familia pasa por alguna apretura económica, producto de, no sé, por lo que pasó en los incendios hace un tiempo atrás, ¿cierto? Gracias a Dios llegó mucha ayuda, pero hay gente que lo perdió todo. Y de la noche a la mañana, todo lo que habían invertido tal vez en sus casas y no habían seguros de por medio, y lo perdieron todo. Dolores también como conflictos en las iglesias. ¿Cuántos líderes y cuántos hermanos también han sufrido dolores cuando en la iglesia hay problemas?
Y son dolores, son duelos también que vivimos. Y a veces, frente a todos estos ejemplos y muchos más que nosotros podamos tener en nuestra propia vida o que podamos también comentar, tal vez el primer impulso es seguir adelante. Bueno, algunas personas se estancan, pero algunos dirán, no, hay que cerrar los ojos y echarle para adelante nomás. Suena bien por un lado, pero el duelo y el dolor no desaparece con la negación. Pues dicen que hay varios pasos dentro del duelo, y el primero de ellos, o frente a una mala noticia, el primer paso es la negación. Pues, no, esto no puede estarme ocurriendo a mí, esto no puede estar pasando, no acepto que esté pasando esto. O sea, hay un problema de negación primero porque como que me niego a aceptar la realidad, pero la realidad está ahí, no sacamos nada con negarla. Y bueno, nosotros nos decimos el pueblo del libro de la Biblia, y la Biblia está pero plagada de relatos de personajes que atravesaron momentos de tristeza y profunda tristeza. Hay historias dramáticas en la Biblia. Y yo creo que están ahí justamente para mostrarnos que el dolor es parte de la humanidad. Reconocer el dolor, y creo que esto que lo vamos a repetir varias veces, reconocer el dolor no es falta de fe. Que nadie nos diga cuando nos ve llorar, te faltó fe, hermano, ¿dónde está tu fe? ¿No? Eso creo que si algo podemos aprender o algo, hermanos, sí les puedo enseñar, o sí podemos aprender, es que no podemos cuestionar la fe de nadie porque esté llorando por algo. Respetemos el llanto y el dolor ajeno. No es falta de fe reconocer el dolor. Probablemente en muchos casos sea el primer paso para lograr una restauración. Reconocer que tengo un problema es uno de los primeros pasos para obtener finalmente una restauración. Así como el enfermo, mientras no reconozca que está enfermo, no va a recibir atención y no va a comenzar ningún tratamiento. Así que, como les mencionaba hace un rato atrás, el duelo adopta muchas formas distintas. Partida de un ser querido, pérdida del trabajo, conflicto al interior de la familia. Algunas son visibles, ¿cierto? Si se quema la casa de alguien, se nota. Si está pasando un conflicto al interior de la familia, probablemente la gente no se entera. Y algunos más íntimos sí se puedan enterar de lo que está pasando. Así que algunos son muy visibles y otros los llevamos guardaditos. Y también es respetable. Es respetable, yo personalmente digo, respetable hasta cierto punto. Porque si ya veo que te está haciendo daño a algo, si te amo, yo debería intervenir. No podría dejarte que el dolor te consuma. Creo que no es parte del propósito de Dios. Sí, es parte del propósito, creo que nos deja llorar. Dice Eclesiastés, hay tiempo para llorar, tiempo para reír. Pero también el Señor nos enseña que hay momentos también para levantarse. Los dolores no pueden destruirnos. Si nos vamos a levantar después de haber llorado, después de haber tal vez bajado de peso por la tristeza y el dolor y todo lo demás, aunque golpeado, pero me vuelvo a levantar. Y probablemente, espero yo, en el Señor con mucha más fortaleza que antes. Parte de nuestro problema como seres humanos, no sé si el de ustedes, pero sí muchas personas, en otras partes, ¿cierto? Como siempre digo, minimizan el dolor porque la primera reflexión es decir, es que hay gente que está peor. Yo lo he dicho. Cuando de repente, hermano, ¿quiere que ore por algo? No, ore por otro porque creo que otro está más necesitado que yo. Suena espiritual, suena como hasta, oh, hermano, qué lindo que piensan los demás, y la verdad es que el hermano, sí, se nota que, yo creo que hasta cierto punto se ve lindo, pero me he dado cuenta con los años que no es muy sabio, en decir, no, ore por otro, o yo puedo aguantar el golpe, ore por o ayudemos al que está al lado, porque yo creo que puedo aguantármela solo todavía. Creo y he aprendido con los años que no hay sabiduría en eso. Lo podemos reflexionar después, el próximo jueves, tal vez anotarlo por ahí, para poder pensarlo después. Porque creo que a todos nos ha pasado de repente que nos queremos hacer los mártires. No, si aguanto todavía. Otros están peor. Pero Dios toma en serio cada dolor. El Señor podrá decirnos, y de alguna manera, si Dios nos puede decir a través de este estudio,
sí, me estoy haciendo cargo del dolor de tu hermano, pero también quiero hacerme cargo del dolor que estás pasando tú. Y a veces nosotros no queremos, no, Señor, yo todavía, no, hijo, me quiero hacer cargo de tu problema. Y a veces nosotros no queremos recibir ayuda de Dios. Así que creo que parte de la reflexión es reconocer que tenemos un problema y no decir, hay otros que están peor. No, este es mi momento, es mi dolor, es mi duelo. Y Dios quiere dedicarme el tiempo para mi dolor. Y también le alcanza al Señor para preocuparse de los dolores de los demás. No piense que si Dios hace cargo del dolor suyo, tal vez, no, Señor, preocúpate del de al lado porque el dolor... Y el Señor podrá decir, no, pero si a mí me alcanza. Yo puedo con el dolor de tu hermano y también puedo con el dolor tuyo. Creo que hay una canción, un himno que habla acerca de eso también. Así que, y creo que no estoy diciendo nada nuevo con esto. A Dios le da. A nosotros no nos da a veces, ¿cierto? A veces aguantamos, ni siquiera tenemos fuerza para aguantar nuestros propios dolores, pero Dios puede con mi dolor y con el dolor del que está al lado también. En 1 Samuel, capítulo 1, tenemos una mujer que llora y creo que tú contabas también nosotros atrás cuando te ibas caminando y también llorando, ¿cierto? Porque querías darte tu tiempo para orar, para llorar, para desahogarte, incluso a veces para decir lo que sea. En el capítulo 1 de 1 Samuel tenemos a Ana que sufría. Si ustedes pueden leer después del versículo 6 en adelante, y su rival, dice, la rival de Ana, la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, ¿cierto? Su enemiga la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo difícil que no coma, yo soy bueno para comer. El lunes andaba enfermito, así que no tenía mucha hambre, no tenía ganas de comer nada. Pero cuando me mejoré, me comí hasta la servilleta. Y versículo 10 del 1 Samuel capítulo 1, Ana con gran amargura oró a Jehová y lloró abundantemente. Su clamor era, entre el llanto y la oración, finalmente sonaba como puro ruido, no sé, te escuchaba cuando, no sé si me ha pasado que de repente un hijo, cuando son más chicos, ¿cierto? Y nos cuentan algo así como la chilindrina, y como que no termina, es que el chavo, y no terminaba de contar nada porque el llanto, ¿cierto? La consumía. Yo siento que a veces, no sé si alguien ha tenido ese tipo de oraciones con Dios, cuando no le salen las palabras. Y probablemente se hacen las oraciones más sinceras que podemos hacer, cuando no encontramos qué decirnos, ya nos agotamos todos los discursos y no... Creo que Ana es un ejemplo de reconocimiento de dolor. Y ella fue sincera delante de Dios, contó su historia, contó su dolor. En Ruth también tenemos la historia, ¿cierto?, de esta mujer que pierde a sus hijos, Ruth y Noemí, la historia de Ruth y Noemí, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura, Mara quiere decir amargo o amargura, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Hay un reconocimiento de Dios y de su poder, pero también hay un reconocimiento de que hay una tristeza profunda y una amargura profunda. Por eso entiendo que la Biblia nos muestra ejemplos. No digo que tengamos que imitar a estas mujeres en todo esto, pero si están ahí es para mostrarnos la debilidad humana, la tristeza humana. Para mostrarme que no hay puros superhéroes en la Biblia. Hay gente débil igual que nosotros. Ya lo dice también, ¿cierto?, el apóstol, cuando dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros.
pero tenía el poder de la oración. Salmo 42, versículo 3, también me gusta me gusta el pasaje porque habla de una realidad, no porque me guste repetirlo y ojalá no lo repitamos muchas veces. Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Me encantan los salmos, que muestran la humanidad, me muestran el corazón humano. Y los poetas también, que tienen manera de expresar fantásticamente lo que siente el corazón. ¿Y qué nos ha sentido así en muchas ocasiones? Me ha tocado. Una vez también andaba muy triste y salí a correr por la costanera y mientras corría lloraba, me corrían las lágrimas, porque estaba muy triste. Y claro, venían todos estos pensamientos a mi mente y a mi corazón. Y el único consuelo, a pesar de que tenía mis seres queridos que me podían abrazar, siempre he dicho, necesitamos a alguien más grande que nosotros mismos y que todos los que nos puedan abrazar. A veces los abrazos de nuestra gente que nos quiere, a veces parece que no son suficientes. Y ahí está el Señor. Y Dios quiere abrazarnos. No huyamos del abrazo de Dios. A veces no sabemos expresar nuestra tristeza. No sabemos qué hacer con la tristeza. Yo sí, por lo menos sé llorar. Una de las maneras que tengo de expresar mi tristeza es llorando. Si hay que llorar, lloro nomás. ¿Qué tanta cuestión? No tengo ningún problema. Y puede que me falten otras herramientas. Por lo menos la del llanto no me falta. De contar lo que me pasa tampoco me falta. Tengo otras falencias, pero esas no. Hay una frase, no toda pérdida tiene un funeral. El funeral es parte de cierto cierre. No podemos estar velando a una persona eternamente acá, ¿cierto? Unos días de velatorio, un día o 2 días, no sé cuánto será el máximo. ¿Cuánto? El máximo, 2 días. Y después el funeral. No es literal, pero la expresión quiero que me entienda. No toda pérdida tiene un funeral. A veces no nos damos el tiempo para procesar nuestros dolores. Cuando hay una partida física a un ser querido, obviamente hay un funeral, hay un velatorio, hay un funeral, hay cierto cierre, aunque el dolor sigue más adelante, sí hay etapas que se cierran. Pero, emocionalmente hablando, otro tipo de situaciones dolorosas de la vida, viene un golpe, una mala noticia, una enfermedad, la partida, qué sé yo, como que un hijo se va a otro lado, una separación, son dolores. Ciertas muertes, entre comillas, porque no son físicas, son de otro tipo, de carácter emocional probablemente, pero no se hace ni velatorio ni funeral, es una herida que queda abierta nomás. Justamente porque o no la aceptamos, porque estamos en negación, porque no la queremos procesar, ni siquiera empezar a procesar. Entonces, mucha gente que por años ha vivido con dolores que no ha cerrado. Insisto, no tan solo por la partida física de un ser querido, por la muerte, sino por un montón de otras cosas. Lo que usted contaba, están en pleno proceso. Y uno quisiera que terminara, ¿cierto? Pero están en un proceso tal vez que, no sé si llamarle velatorio, no sé cómo llamarle, pero hay un proceso en el que hay un dolor que está reconocido, que se está empezando a procesar de alguna manera, que tiene muchas aristas que a veces como que se descontrolan, de repente estamos tratando de enrielar nuestros sentimientos, nuestras emociones, las conversaciones que surgen del interior de la familia, estamos tratando de procesarlas, hay roces, hay tensiones, a veces se suaviza, nuevamente vuelve a aparecer el roce, la tensión, y estamos en pleno proceso del dolor. Y se necesita sabiduría para enfrentar eso también. Tal vez la buena noticia es que hemos aceptado que hay una mala noticia de la que tenemos que hacernos cargo y nos estamos haciendo cargo.
¿Es difícil? Sí. Y aceptamos que es difícil, po. No lo tomamos a la ligera diciendo, no, pero esto va a pasar. No, pero esto... Aceptamos que hay un proceso que es doloroso, que estamos sufriendo en el proceso. Hay una aceptación, hay un relato que se está contando, que se está escribiendo día a día. No simplemente decimos, no, pero estamos tranquilos, solo dejamos todo al Señor. Que es cierto, lo dejamos en las manos del Señor. Pero esto no es que nos vamos a acostar tranquilos y está todo en las manos del Señor, estoy durmiendo súper tranquilo. No es así. Hay cierta tranquilidad y paz porque Dios tiene finalmente el control de todas las cosas. Lo creo. Yo creo que así es. Y no dudo que ustedes también lo piensan así. Lo ven así. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios me ha regalado momentos espirituales tremendos, muy lindos, que nos contaba hace un rato atrás. Y si bien es cierto, tal vez se está amortiguando el dolor de alguna manera, pero también me ha ayudado en el proceso. Dios ha estado ahí. Pero no se ha ido así de un paraguaso, no es magia. Y todavía lo estás procesando todavía. Se vienen días en que estás recordando, ¿cierto? Una partida reciente todavía. Y se necesita valor, poder y sabiduría, y tal vez apañe de todos nosotros y de tu familia también, para seguir procesando el dolor. Pero entendemos que hay dolor y que estamos trabajando en ello también. Es lindo también saber que Dios no nos exige aparentar fortaleza. Por eso que no huyamos de aquellos que nos quieren hacer parecer superhombres o supermujeres de fe. Entiendo que la fe también, por eso la fe verdadera también sabe llorar. No es falta de fe llorar. No es falta de fe, tomando otra ilustración de Pablo, no es falta de fe tal vez enojarse, como dice, que no se ponga el sol sobre vuestro ojo. O sea, enójate, sí, puede que te enoje y en algún momento pierdas los estribos, que pierdas el control, pero que eso no te gobierne. Eso es lo que Pablo en cierta medida nos dice, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo tiene que ver con que podemos pasar procesos que son parte de nuestra humanidad, el lloro, la desesperación, el pataleo, golpear la mesa, pero que eso no nos gobierne ni nos domine. Una fe verdadera acepta el dolor, pero también entiende que Dios nos da sabiduría para seguir adelante. Muchos creyentes sienten culpa por sentirse tristes. Por lo que le decía hace un rato atrás, que un hermano de repente me diga, no hermano, no ando muy bien, pero no tengo que decir eso, tengo que decir que estoy bien. Como una vez le dije a un colega, yo era cabro, nomás tenía 25 años, y me preguntó, ¿cómo estamos? Y dije, no, yo siempre estoy bien. Me dijo, nunca diga eso. Y yo en esos años, claro, con 25 años uno cree que derrota al mundo. Tiene todo el poder en sus manos. Y el hombre ya, ¿cierto? Sesentón, joven, ¿cierto? 60 años todavía joven. Desde eso me decía, desde su experiencia, ¿cierto? Me decía, no diga nunca eso porque hay gente que dice es un día y el día siguiente está con los pies por delante. Y yo, claro, decía, no, hay que ver este viejo tal por cual. No le dije tal por cual, este caballero, perdón. Pero ahora con los años mirando para atrás en perspectiva digo, tenía razón el hombre. Y a veces uno se torna como algo desafiante. Decir, estoy bien, a mí no me entran balas. Tal vez era más humano y más valeroso reconocer de que sí me pueden entrar balas. No tengo cuero de chancho. Por eso que muchos creyentes sienten culpa por sentirse tristes. Pero cuando le decimos, hermano, si hasta Jesús lloró, no lloró por impotencia. Jesús no llora por impotencia porque, uy, ¿qué voy a hacer ahora? No, Jesús no es ese su llanto, pero sí tristeza porque su amigo había partido. Es difícil entender, hay parte de misterio en esto también, no me voy a meter ahí porque sería tal vez ponerme a filosofar acerca del llanto de Jesús. Lloró David, ¿cierto? Jeremías, el profeta llorón que le llaman, lea las Lamentaciones ahí. Expresaron angustias profundas, dolores tremendos. Grandes varones, el mismo Jesús. Así que nos muestran. Dios no exige aparentar fortaleza. A veces mucho más espiritual, creo yo, llorar.
No es falta de fe, no es falta de Dios. La espiritualidad bíblica no niega las emociones, pero sí las lleva delante de los pies del Señor. Por eso cuando hablamos de estos temas así y los conversamos, yo encuentro que es súper espiritual. Algunos, me podemos comentar son atrás también, se han encontrado con unas personas también evangélicas, pero parece con otra crianza. Y probablemente sean de ese estilo, que tal vez, ¿cierto? Digan, no, que Dios aquí, Dios allá, pero a veces muchas personas, no digo que nosotros seamos mejores que ellos, no es esa la idea, pero a veces aparentar espiritualidad y declarar victoria sobre todas las cosas, a veces es fácil decirlo, pero detrás se esconde tal vez un montón de frustración y fracaso. Y creo que nos hemos encontrado en nuestra historia con mucha gente así, que declara victoria, declara cosas así, pero uno ve después detrás y no es tan así la cosa. Hay frustración, pero se trata de esconder. Si algo me ha enseñado el Señor, ahora que estoy más viejo, que si realmente me siento frustrado y cansado, es mejor decirlo. No decir, ¿cierto? No, Dios no sirve para ninguna cuestión. No, por el contrario, digo, Dios es mi fortaleza. Y Dios está conmigo. Creo que eso nunca lo voy a negar. Y eso es lo que, me motiva también a enseñar, a motivar a mis hermanos también. Eso es lo que me anima día a día. Pero también si estoy cansado, de repente decir estoy cansado. Si de repente estoy triste, decir estoy triste, hermano. Recordar al maestro cuando se juntó con sus amigos y les dijo, estoy muy triste, mi alma se siente morir. Como dije Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. No hasta que me muera, sino dice, mi alma está triste así como que me siento morir por dentro. Una tristeza profunda. Para finalizar, ¿alguien ha sentido esa tristeza profunda? Aún dice, no, es que el maestro, y nosotros no podemos compararnos con Jesús. Pero ¿cuál ha sido tal vez nuestra tristeza más grande que hemos vivido? No la contemos ahora, tal vez dejémosla para la próxima semana, pero piense en un momento y medite. ¿Cuál ha sido su tristeza más grande hasta ahora? Yo tengo la mía. Gracias, y me causó dolor, tristeza, pero ¿saben qué, hermanos? Dios me levantó mucho más fortalecido. Y me ha levantado creo yo, con una revelación mucho más profunda y tremenda del amor de Dios. Pero fue necesario llorar, fue necesario angustiarme mucho, amanecer con mucha tristeza, pasar el día con mucha tristeza, acostarme con mucha tristeza. A pesar de tener el apañe por el lado, estar rodeado de afectos, de amores, de cariño, de mucho amor, de mucho amor. Pero no he pasado todavía por el valle tal vez más triste, probablemente hay tristeza mucho más grande en el futuro, pero sí puedo hoy día contar a mi haber con uno de los dolores más grandes que me ha tocado, hasta ahora. Y he llorado, he sufrido, pero ahora me siento mucho más fortalecido. Y Dios lo hace. Así que en ese Dios creo, y sigo esperando, y sigo creyendo en el amor de Dios también. Solamente hasta aquí por hoy.